El descontento con Pedro Sánchez y el auge de Vox, un cambio radical en el panorama político español. Antes de continuar con el vídeo, suscríbete si quieres que deje de gobernar Pedro Sánchez y gobierne Vox, y quédate hasta el final ya que te revelaremos datos horribles del PSOE. En el actual escenario político de España, se está gestando un cambio profundo y acelerado en la percepción de los ciudadanos hacia los partidos tradicionales, especialmente hacia el Partido Socialista Obrero Español, PSOE, y su líder, Pedro Sánchez. La situación política que atraviesa el país está marcada por un notable descontento popular, no solo debido a la gestión de la crisis económica derivada de la pandemia y la inflación, sino también por el agotamiento de las promesas electorales y la falta de soluciones efectivas ante problemas estructurales como el desempleo, la inseguridad o la creciente polarización social. Pedro Sánchez, quien en su momento logró una gran victoria en las urnas y se consolidó como presidente del gobierno en 2019 con el apoyo de fuerzas como Unidas Podemos, ha perdido la confianza de una amplia franja de la población. En muchos sectores de la sociedad española, el presidente del gobierno es visto como incapaz de gestionar la crisis política y económica del país, lo que está llevando a una reconfiguración de las fuerzas políticas. Si hoy se celebraran unas elecciones generales, los resultados serían sorprendentes y reflejarían un claro giro hacia la derecha. La figura de Pedro Sánchez y el Partido Socialista de manera general sufrirían un drástico retroceso, mientras que formaciones como Vox y el Partido Popular PP ganarían terreno, consolidándose como las principales fuerzas políticas del país. Este giro en las preferencias de los votantes implica no solo un cambio en el equilibrio de poder en el Congreso de los Diputados, sino también una transformación del sistema político español, que podría tener consecuencias a largo plazo tanto en la política interna como en las relaciones de España con Europa y el resto del mundo. El empuje de Vox y la consolidación de la derecha, un cambio de paradigma. Según las encuestas más recientes, Vox se convertiría en uno de los grandes triunfadores de unas elecciones celebradas en este momento. La formación liderada por Santiago Abascal, que ha experimentado un crecimiento sostenido desde su aparición en la escena política en 2014, alcanzaría una cifra histórica de 54 escaños en el Congreso de los Diputados. Este resultado no solo supondría un aumento espectacular respecto a los 33 escaños que consiguió en las últimas elecciones generales, sino que marcaría un hito en su trayectoria política, consolidando a Vox como uno de los actores fundamentales de la política española. Lo que resulta más relevante de este avance de Vox no es solo el aumento en el número de escaños, sino el cambio de influencia que este partido ha logrado en el ámbito político nacional. Si bien antes Vox era considerado una fuerza marginal o incluso extremista, en la actualidad se ha consolidado como un referente para una gran parte del electorado que busca una alternativa clara al PSOE y a la política de izquierda. Con 54 escaños, Vox no solo se consolidaría como la tercera fuerza política de España, sino que jugaría un papel esencial en las futuras decisiones gubernamentales, convirtiéndose en un aliado imprescindible en cualquier coalición de gobierno. Lo más significativo de este ascenso es que Vox podría lograr una posición central en la política española, sin necesidad de depender de pactos con los partidos independentistas o nacionalistas, como ha sucedido en otras legislaturas. En este contexto, la formación liderada por Santiago Abascal podría desempeñar un papel crucial en la configuración del gobierno y en la puesta en marcha de políticas que muchos consideran necesarias para garantizar la unidad nacional, la estabilidad económica y la seguridad. La posibilidad de gobernar sin la necesidad de pactar con fuerzas separatistas como ERC, Junts o el PNV, permitiría al futuro gobierno una mayor estabilidad y cohesión interna, lo que podría facilitar la toma de decisiones importantes y la implementación de reformas clave en el ámbito económico, territorial y social. Este avance de Vox también tiene implicaciones para el futuro de la política española. En el caso de que el PP y Vox lograran una coalición de gobierno, la suma de ambos partidos alcanzaría un total de 195 escaños, superando con creces los 176 necesarios para lograr la mayoría absoluta. Esto les permitiría gobernar de manera estable, sin tener que ceder a las presiones de los partidos más pequeños ni de los partidos independentistas, lo que podría contribuir a una mayor cohesión en el gobierno y a la implementación de políticas más eficaces. El Partido Popular, un aumento moderado, pero significativo. Por otro lado, el Partido Popular, bajo la dirección de Alberto Núñez Feijóo, también experimentaría un aumento en su representación, aunque de manera más moderada en comparación con el ascenso espectacular de Vox.
De acuerdo con las proyecciones actuales, el PP conseguiría un total de 141 escaños, lo que representaría un ligero aumento respecto a los 137 escaños que obtuvo en las pasadas elecciones generales de 2023. Aunque el incremento no sería tan contundente como el de Vox, este resultado seguiría consolidando al PP como una de las principales fuerzas políticas de España, con un porcentaje de voto del 32,5%, ligeramente inferior al 33,1% de la última cita electoral. Este crecimiento, aunque menos impactante, también señala una tendencia en la que las fuerzas conservadoras están ganando terreno en el espectro político español. El PP se sigue beneficiando de la desafección hacia el gobierno de Sánchez, especialmente en temas como la gestión de la pandemia, la crisis económica y la falta de acuerdos nacionales en cuestiones como la unidad de España o la inmigración. Si bien el liderazgo de Feijóo ha sido criticado por algunos sectores como falto de contundencia, el Partido Popular sigue siendo visto como una alternativa moderada y más pragmática en comparación con los planteamientos más radicales de Vox. En este contexto, el Partido Popular se consolidaría como el principal competidor de Vox en la derecha del espectro político, con la posibilidad de ser la fuerza hegemónica de la oposición o incluso de liderar el gobierno, dependiendo de los pactos que se puedan alcanzar con otros partidos de centroderecha y fuerzas regionalistas. Este avance de Vox también tiene implicaciones para el futuro de la política española. En el caso de que el PP y Vox lograran una coalición de gobierno, la suma de ambos partidos alcanzaría un total de 195 escaños, superando con creces los 176 necesarios para lograr la mayoría absoluta. Esto les permitiría gobernar de manera estable, sin tener que ceder a las presiones de los partidos más pequeños ni de los partidos independentistas, lo que podría contribuir a una mayor cohesión en el gobierno y a la implementación de políticas más eficaces. El Partido Popular, un aumento moderado, pero significativo. Por otro lado, el Partido Popular, bajo la dirección de Alberto Núñez Feijóo, también experimentaría un aumento en su representación, aunque de manera más moderada en comparación con el ascenso espectacular de Vox. De acuerdo con las proyecciones actuales, el PP conseguiría un total de 141 escaños, lo que representaría un ligero aumento respecto a los 137 escaños que obtuvo en las pasadas elecciones generales de 2023. Aunque el incremento no sería tan contundente como el de Vox, este resultado seguiría consolidando al PP como una de las principales fuerzas políticas de España, con un porcentaje de voto del 32,5%, ligeramente inferior al 33,1% de la última cita electoral. Este crecimiento, aunque menos impactante, también señala una tendencia en la que las fuerzas conservadoras están ganando terreno en el espectro político español. El PP se sigue beneficiando de la desafección hacia el gobierno de Sánchez, especialmente en temas como la gestión de la pandemia, la crisis económica y la falta de acuerdos nacionales en cuestiones como la unidad de España o la inmigración. Si bien el liderazgo de Feijóo ha sido criticado por algunos sectores como falto de contundencia, el Partido Popular sigue siendo visto como una alternativa moderada y más pragmática en comparación con los planteamientos más radicales de Vox. En este contexto, el Partido Popular se consolidaría como el principal competidor de Vox en la derecha del espectro político, con la posibilidad de ser la fuerza hegemónica de la oposición o incluso de liderar el gobierno, dependiendo de los pactos que se puedan alcanzar con otros partidos de centroderecha y fuerzas regionalistas. El desplome del PSOE y la crisis de la izquierda, la caída de Pedro Sánchez. En contraste con el avance de las formaciones de derecha, el Partido Socialista Obrero Español, PSOE, y su líder, Pedro Sánchez, sufrirían una caída significativa en las encuestas. Si las elecciones se celebraran hoy, el PSOE podría perder hasta 10 escaños y quedarse con alrededor de 111 en total, lo que marcaría una derrota histórica para la formación socialista. Este retroceso es un reflejo claro de la creciente desaprobación de la gestión de Sánchez, tanto a nivel económico como social. Entre los factores que explican esta caída se encuentra la falta de soluciones eficaces a los principales problemas que enfrentan los españoles. La gestión de la crisis económica derivada de la pandemia, la inflación y la falta de empleo, especialmente entre los jóvenes, son solo algunos de los aspectos que han erosionado el apoyo al gobierno socialista. Además, el desgaste de las coaliciones con partidos como Unidas Podemos, que han sido criticados por su incapacidad para influir de manera efectiva en las políticas gubernamentales, también ha afectado negativamente a la imagen del PSOE. En este escenario,
el descontento con Pedro Sánchez ha llevado a muchos votantes a considerar otras opciones políticas, especialmente en la derecha, donde Vox ha logrado posicionarse como una alternativa con un discurso más firme y claro en cuestiones como la inmigración, la unidad de España y la seguridad. El futuro de la política española, un cambio en las alianzas y un nuevo escenario. Si bien la caída del PSOE y el auge de Vox y el PP reflejan un claro giro hacia la derecha, la configuración final del gobierno dependerá de los pactos y las negociaciones entre las fuerzas políticas. Un posible gobierno de coalición entre el PP y Vox podría ser el resultado más probable, dada la mayoría absoluta que alcanzaría esta combinación, lo que ofrecería una mayor estabilidad y permitiría implementar reformas políticas y económicas más consistentes con los intereses conservadores. En resumen, el panorama político español está cambiando rápidamente, con una consolidación de las fuerzas conservadoras y un retroceso notable de los partidos tradicionales de izquierda. Este cambio podría tener profundas repercusiones en las políticas internas del país, la relación con las comunidades autónomas y su posicionamiento en el contexto europeo e internacional. Si el descontento con Pedro Sánchez y la creciente influencia de Vox continúan siendo una tendencia, España podría estar encaminada hacia un nuevo ciclo político dominado por la derecha, con un fuerte enfoque en la unidad nacional y una postura más firme en cuanto a temas de seguridad, inmigración y economía. El desplome del PSOE y la crisis de la izquierda, la caída de Pedro Sánchez. En contraste con el avance de las formaciones de derecha, el Partido Socialista Obrero Español, PSOE, y su líder, Pedro Sánchez, sufrirían una caída significativa en las encuestas. Si las elecciones se celebraran hoy, el PSOE podría perder hasta 10 escaños y quedarse con alrededor de 111 en total, lo que marcaría una derrota histórica para la formación socialista. Este retroceso es un reflejo claro de la creciente desaprobación de la gestión de Sánchez, tanto a nivel económico como social. Entre los factores que explican esta caída se encuentra la falta de soluciones eficaces a los principales problemas que enfrentan los españoles. La gestión de la crisis económica derivada de la pandemia, la inflación y la falta de empleo, especialmente entre los jóvenes, son solo algunos de los aspectos que han erosionado el apoyo al gobierno socialista. Además, el desgaste de las coaliciones con partidos como Unidas Podemos, que han sido criticados por su incapacidad para influir de manera efectiva en las políticas gubernamentales, también ha afectado negativamente a la imagen del PSOE. En este escenario, el descontento con Pedro Sánchez ha llevado a muchos votantes a considerar otras opciones políticas, especialmente en la derecha, donde Vox ha logrado posicionarse como una alternativa con un discurso más firme y claro en cuestiones como la inmigración, la unidad de España y la seguridad. El futuro de la política española, un cambio en las alianzas y un nuevo escenario. Si bien la caída del PSOE y el auge de Vox y el PP reflejan un claro giro hacia la derecha, la configuración final del gobierno dependerá de los pactos y las negociaciones entre las fuerzas políticas. Un posible gobierno de coalición entre el PP y Vox podría ser el resultado más probable, dada la mayoría absoluta que alcanzaría esta combinación, lo que ofrecería una mayor estabilidad y permitiría implementar reformas políticas y económicas más consistentes con los intereses conservadores. En resumen, el panorama político español está cambiando rápidamente, con una consolidación de las fuerzas conservadoras y un retroceso notable de los partidos tradicionales de izquierda. Este cambio podría tener profundas repercusiones en las políticas internas del país, la relación con las comunidades autónomas y su posicionamiento en el contexto europeo e internacional. Si el descontento con Pedro Sánchez y la creciente influencia de Vox continúan siendo una tendencia, España podría estar encaminada hacia un nuevo ciclo político dominado por la derecha, con un fuerte enfoque en la unidad nacional y una postura más firme en cuanto a temas de seguridad, inmigración y economía. El descontento con Pedro Sánchez y el auge de Vox, un cambio radical en el panorama político español. En el actual escenario político de España, se está gestando un cambio profundo y acelerado en la percepción de los ciudadanos hacia los partidos tradicionales, especialmente hacia el Partido Socialista Obrero Español, PSOE, y su líder, Pedro Sánchez. La situación política que atraviesa el país está marcada por un notable descontento popular, no solo debido a la gestión de la crisis económica derivada de la pandemia y la inflación, sino también por el agotamiento de las promesas electorales y la falta de soluciones efectivas ante problemas estructurales como el desempleo, la inseguridad o la creciente polarización social. Pedro Sánchez, quien en su momento logró una gran victoria en las urnas y se consolidó como presidente del gobierno en 2019 con el apoyo de fuerzas como Unidas Podemos, ha perdido la confianza de una amplia franja de la población. En muchos sectores de la sociedad española,
El presidente del gobierno es visto como incapaz de gestionar la crisis política y económica del país, lo que está llevando a una reconfiguración de las fuerzas políticas. Si hoy se celebraran unas elecciones generales, los resultados serían sorprendentes y reflejarían un claro giro hacia la derecha. La figura de Pedro Sánchez y el Partido Socialista de manera general sufrirían un drástico retroceso, mientras que formaciones como Vox y el Partido Popular PP ganarían terreno, consolidándose como las principales fuerzas políticas del país. Este giro en las preferencias de los votantes implica no solo un cambio en el equilibrio de poder en el Congreso de los Diputados, sino también una transformación del sistema político español, que podría tener consecuencias a largo plazo tanto en la política interna como en las relaciones de España con Europa y el resto del mundo. El empuje de Vox y la consolidación de la derecha, un cambio de paradigma. Según las encuestas más recientes, Vox se convertiría en uno de los grandes triunfadores de unas elecciones celebradas en este momento. La formación liderada por Santiago Abascal, que ha experimentado un crecimiento sostenido desde su aparición en la escena política en 2014, alcanzaría una cifra histórica de 54 escaños en el Congreso de los Diputados. Este resultado no solo supondría un aumento espectacular respecto a los 33 escaños que consiguió en las últimas elecciones generales, sino que marcaría un hito en su trayectoria política, consolidando a Vox como uno de los actores fundamentales de la política española. Lo que resulta más relevante de este avance de Vox no es solo el aumento en el número de escaños, sino el cambio de influencia que este partido ha logrado en el ámbito político nacional. Si bien antes Vox era considerado una fuerza marginal o incluso extremista, en la actualidad se ha consolidado como un referente para una gran parte del electorado que busca una alternativa clara al PSOE y a la política de izquierda. Con 54 escaños, Vox no solo se consolidaría como la tercera fuerza política de España, sino que jugaría un papel esencial en las futuras decisiones gubernamentales, convirtiéndose en un aliado imprescindible en cualquier coalición de gobierno. Lo más significativo de este ascenso es que Vox podría lograr una posición central en la política española, sin necesidad de depender de pactos con los partidos independentistas o nacionalistas, como ha sucedido en otras legislaturas. En este contexto, la formación liderada por Santiago Abascal podría desempeñar un papel crucial en la configuración del gobierno y en la puesta en marcha de políticas que muchos consideran necesarias para garantizar la unidad nacional, la estabilidad económica y la seguridad. La posibilidad de gobernar sin la necesidad de pactar con fuerzas separatistas como ERC, Junts o el PNV, permitiría al futuro gobierno una mayor estabilidad y cohesión interna, lo que podría facilitar la toma de decisiones importantes y la implementación de reformas clave en el ámbito económico, territorial y social.